quiero recordar una cosita. Si nos metemos en internet y buscamos una definición de cultura, dice esto que es muy interesante. La cultura es todo aquello, material o inmaterial, creencias, valores, comportamientos y objetos concretos que identifica a un determinado grupo de personas y surgen de su vivencia en una determinada realidad. Dicho de otro modo, cultura es la manera como los seres humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la parte donde habitamos y, por tanto, cultura es el desarrollo intelectual o artístico. Es la civilización misma. Y además, la cultura le permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo. A través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. Esta conferencia, que es un homenaje subliminal a la Marina Española, hemos querido que todos los ponentes estuvieran con el uniforme reglamentario, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Si alguien ve estas conferencias de televisión y ve un señor hablando, puede parecer cualquiera. No, la imagen que el Ateneo quería dar es que en nuestro ejército es algo parte de todos. Y además no solo es un ejército preparado militarmente, sino que es un ejército preparado intelectualmente. Esa es la imagen que hemos querido dar. Por si alguien piensa que han venido porque ellos son. No, no. Esta es la imagen y así se lo manifestamos al almirante, se lo manifestamos a todos ellos y ellos han sido de una generosidad increíble y como estáis viendo, no les ha importado venir de esta manera. La conferencia de esta tarde es don Luis Moyá, que está aquí a mi derecha, natural de Tarifa, es capitán de navío de la Armada, piloto naval, especialista en comunicaciones y diplomado de Estado Mayor y Comunicación Social. Como piloto naval, su vida profesional ha transcurrido principalmente en la base naval de Rota. Ha sido piloto de helicópteros de la 5ª Escuadrilla, profesor a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, jefe de operaciones del Estado Mayor del Grupo de Combate, comandante del patrullero Cormorán y del buque de buceadores Poseidón. Antes de pasar a la situación de reserva en julio de 2013, ocupó diferentes destinos en la OTAN, en Italia, Francia y Holanda. Su último cargo en activo fue el de segundo jefe de la base naval de Rota. Está en posesión de 5 cruces del Mérito Naval, la Medalla de Plata de Salvamento de Náufragos, Medalla de Plata de la República Francesa, la Cruz, Placa y Encomienda de la Real Orden de San Hermenegildo y las medallas de la OTAN de Kosovo, de la antigua Yugoslavia y de Afganistán. En su faceta de escritor, en 2004 obtuvo el Premio Nostromo de Narrativa Marítima con la novela El veneno del escorpión, publicada por Editorial Juventud. En 2005 ganó el Premio Almirante Oquendo de la Revista General de Marina, por su artículo Morir y vivir en la mar, un recuerdo emocionado a las últimas 20 horas del Dragaminas Guadalete en el 50 aniversario de su trágica desaparición en aguas del Estrecho de Gibraltar. Ese mismo año publicó en The Librum Tremens, Soldado de Nieve, un thriller relacionado con la industria armamentística, el mundo de los agentes de información y su aportación a la lucha contra el terrorismo internacional. En 2007 la Armada le concedió el Premio Virgen del Carmen de novela por La tumba de Tautira, publicada por The Librum, una obra ambientada en el proceloso mundo de las navegaciones del siglo XVIII. En 2008 volvió a ganar el Premio Nostromo por su recreación literaria de un maremoto en el suroeste español, producido por la quiebra de una de las Islas Canarias en la novela titulada La séptima ola, que fue publicada por Editorial Juventud. En 2010 obtuvo el Premio Relatos del Mar, convocado por el Ayuntamiento de Carreño con sudario de hielo, recreación fantástica de las últimas singladuras del navío San Telmo, desaparecido en la Antártida en 1819, con 644 hombres a bordo. En 2012 quedó finalista del mismo concurso con La tumba 116, una recreación colateral de la madre de todas las historias del mar, el hundimiento del Titanic. En 2010 publicó en ediciones JME la novela Perdidos en la memoria, un relato desgarrador del hundimiento del vapor Castillo de Olite en la bocana del puerto de Cartagena por los disparos de una batería republicana 25 días antes del final de la guerra,
y que se saldó con la pérdida de 1.477 vidas humanas en el peor desastre de la España marítima contemporánea. En abril de 2012 publicó en la editorial Navalmil Pólvora Mojada, un conjunto de 2 relatos eminentemente marineros. Hundan el Bismarck, basado en las últimas horas del que fue el acorazado más poderoso de todos los mares, y El oro de Stalin, relato de ficción que refleja la dureza de la guerra en la mar. En diciembre de 2012 publicó de nuevo en JME La isla más pequeña del mar, una bonita historia de superación con el mar como telón de fondo, en la que una navegante solitaria deberá enfrentarse al Mediterráneo y a sus propios miedos para llegar a superar la pérdida de sus seres queridos por un golpe de mar. Su último trabajo hasta la fecha fue publicado por la editorial Laertes en diciembre de 2013 y consistió en 7 historias marineras recopiladas bajo el subjetivo título de El nombre del mar. Es sido conferenciante de temas relacionados con el mar y colaborador habitual de distintos medios de prensa, publicaciones, foros de ámbito naval y programas radiofónicos. Sus obras y pensamientos pueden seguirse en su página web www.elsectantedelcomandante.es. Es un honor y un privilegio tenerte aquí, Luis. Tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Me oye bien? Sí. Pero creo que no por aquí, ¿no? No por aquí. Es que esto no sé si está puesto. ¿Por la voz? Bueno. Como somos poquitos y estamos bien avenidos, pues aquí nos escuchamos. Bueno, antes de nada quiero darte las gracias por tu cariñosa presentación. Gracias sobre todo a vosotros también por asistir a esta conferencia, donde los que no lo conozcáis, vais a conocer a un personaje ilustre de los mares, para mí, desde luego, no solo de nuestra marina, sino del universo de todas las marinas, una de las personas más interesantes que hemos vivido de espaldas a esa persona y que ahora empieza a conocerse. Anne Kamhoff, vamos a hablar de Blas de Lezo, de este señor. Yo la principal virtud que destacaría en Blas de Lezo es su extraordinaria capacidad de liderazgo. Los hombres que seguían al combate, bastaba que estuviera él al frente para que fueran allá donde él los llevara. Sus compañeros de promoción, que era un oficial de la Armada, le llamaban medio hombre, porque a lo largo de su vida fue perdiendo distintas partes del cuerpo, ¿no? Y entonces le llamaban medio hombre. A él no le hacía gracia. Y sin embargo, sus hombres, los marineros que combatían a su lado, le llamaban Anne Kamhoff, que en euskera significa pata de palo. Y eso no le importaba, precisamente por ese liderazgo que tenía él, que lo que venía de sus hombres no le importaba. Quizá os parezca extraño que en una conferencia de Blas de Lezo empecemos hablando de este señor, que para que el que no lo haya reconocido, este es Horacio Nelson. Horacio Nelson presenta una serie de paralelismos con Blas de Lezo bastante importantes. Son, desde luego, los dos estrategas del mar más importantes de su siglo, del siglo XVIII, y como veis ahí, también le falta un ojo, lo mismo que a Blas de Lezo, le falta el ojo izquierdo, también le faltaba un brazo que perdió intentando tomar la isla de Tenerife. No sé si alguien ha estado allí y ha visto el museo. Allí en el museo exhiben con mucho orgullo un cañón que llaman el Tigre, que fue el que dejó manco a Horacio Nelson. Yo me refiero a Horacio Nelson porque yo, que soy hijo de un marino, yo mismo soy marino, he estudiado en el Colegio de Huérfanos de la Armada, el bachiller, y he estudiado la carrera de oficial en la Escuela Naval. Yo durante toda mi vida he oído hablar mucho y bien de Horacio Nelson, merecidamente. Desde luego es un estratega del mar impresionante. Sin embargo, yo no había escuchado hablar de Blas de Lezo. Podríamos decir que lo he descubierto hace relativamente poco, a pesar de que en la Armada desde hace mucho tiempo siempre ha habido un barco que lleva su nombre. Sin embargo, la figura de Blas de Lezo
ha permanecido en una penumbra extraña por unas motivaciones políticas, la verdad, bastante desagradables, ¿no? Y yo cuando los comparo, dicen los que entienden de esto, los que estudian, los historiadores que estudian estas cosas, que Blas de Lezo y Nelson nunca se enfrentaron en vida. Debe ser verdad, porque Horacio Nelson nació cuando Blas de Lezo hacía 19 años que había muerto. Sin embargo, Blas de Lezo estuvo destinado como comandante general de Cádiz y, a resultas de la experiencia que traía él de defensas de otras plazas fuertes, se dedicó a amurallar la ciudad con el pretexto de que antes o después serían atacados por los ingleses, cosa que se produjo. Y efectivamente, 2 veces seguidas, o casi 3, pero en el mes de julio de 1797, Nelson atacó la ciudad de Cádiz 2 veces, las 2 veces fue rechazado, lógicamente por quien las defendía, que era el almirante Mazarredo, pero también por las propias defensas, los baluartes, que habían sido levantados por Blas de Lezo. Es decir, que en cierto modo sí llegaron a enfrentarse. Intentó atacar Cádiz una 3.ª vez, pero le pudo el Levante y se fue para Tenerife, donde le pasó lo del cañón Tigre, que os acabo de contar. Yo encuentro 3 razones, a pesar de ser 2 grandes estrategas, encuentro 3 razones para decantarme por Blas de Lezo antes que por Horacio Nelson, que digo que ha sido un marino de verdad de una calidad intachable y además a mí me enamora porque era un hombre que en la mar ganaba las batallas por su inteligencia, por su arrojo, pero luego, curiosamente, navegando, se mareaba en todos los mares y se enamoraba en todos los puertos. Es decir, estamos hablando de un marino singular, ¿no? Y yo me quedo con Blas de Lezo. La primera razón por la cual me quedo con Blas de Lezo es precisamente porque a Horacio Nelson se le han hecho muchos reconocimientos, ¿eh? Como todos conocéis, la Trafalgar Square, la plaza esta que está en el centro de Londres, y cuyos leones, esos que están ahí abajo, están construidos con los cañones arrebatados a los barcos españoles. Bueno, pues esa plaza es famosísima, ¿no? Y todo el mundo la conoce, y sin embargo, ¿qué tiene Blas de Lezo? Bueno, últimamente se empiezan a hacer reconocimientos, como digo, y la estatua esta que veis abajo, con la banderita azul, esta se acaba de levantar en Madrid, en la Plaza de Colón, y la otra se levantó un poquito antes en Cádiz, en el Museo de Canalejas. Por esa falta de reconocimiento que ha tenido Blas de Lezo es una de las razones por las que yo me decanto por él. La segunda es que, a diferencia de Nelson, que como habéis visto, se estrelló contra las murallas de Cádiz y tuvo además otras derrotas no tan sonadas como sus victorias, a diferencia, como digo, de Horacio Nelson, Blas de Lezo no fue derrotado nunca. 22 combates ganados ininterrumpidamente. Sí, salió vencedor. Como veremos a lo largo de la conferencia, la mayor parte de las veces en inferioridad de condiciones. Y la tercera razón, hay 4, luego explicaré la última, pero la tercera razón que me empuja a quedarme con Blas de Lezo antes que con Nelson es que Blas de Lezo nació en esta bella localidad de Pasajes de San Pedro, que es el río Yarzun, que corre a encontrarse ahí con el Cantábrico, pues en su orilla izquierda está Pasajes de San Pedro y en la derecha Pasajes de San Juan. No os confundáis, porque se enfadan cuando la gente se confunde. El caso es que él pertenecía a la pequeña burguesía, a la pequeña nobleza guipuzcoana, y esta casa que veis ahí lleva sus blasones, esa es la casa en que nació. Como por lo menos 4 ancestros anteriores a él pertenecieron o se ganaron la vida en el mar. Realmente como casi todo el mundo en esa época en el País Vasco, concretamente en Guipúzcoa. Y de manera que con 12 años tenemos a Blas de Lezo ya embarcado como guardia marina en la escuadra del conde de Toulouse. Hay que pensar que estamos hablando de 1701. Todavía no hay armada española. Entonces, Felipe V acaba de llegar un año antes como rey de España, Felipe V, primer Borbón que llega a España, y entonces, en virtud de los pactos de familia, Felipe V era
nieto del rey Sol, de Luis XIV. Entonces, por virtud de los pactos de familia, los oficiales españoles embarcaban en barcos franceses, porque entonces no teníamos marina. Los últimos años de los Austrias, desde el punto de vista de la marina, fueron un desastre y nos quedamos sin marina. Bueno, el caso es que embarca en la, como digo, en la escuadra del conde de Toulouse, que era hijo natural precisamente de Luis XIV, del rey Sol, pasamos, y su vida, como la de tantos españoles de la época, la encuadramos en el contexto histórico de la Guerra de Sucesión. Es decir, ya sabéis todos que muere Carlos II sin descendencia. España era desde el punto de vista comercial, era muy apetitosa porque teníamos muchísimas colonias y al mismo tiempo éramos muy vulnerables porque no teníamos barcos para defender las colonias. De manera que en Europa todo el mundo quiere hacerse con esa corona. España por sí sola no le daba miedo a nadie, pero aliada con Francia ya era otra cosa. Y ahí sí daba miedo, sobre todo a los ingleses. Por eso los ingleses nos declaran la guerra, en realidad una coalición de ingleses y holandeses nos declaran la guerra para poner en el trono al archiduque Carlos contra la intención de poner a Felipe d'Anjou, que finalmente sería Felipe V. Siendo una guerra esta de sucesión de combates eminentemente terrestres, no hubo tanta batalla en la mar. Sin embargo, sí hubo esta batalla, que fue muy importante, que tuvo lugar aquí, pasamos, otra vez, frente a Vélez Málaga, por eso se le llama la batalla de Vélez Málaga. Fue una batalla, la verdad, muy cruenta. Hubo muchos muertos, pasamos, aquí veis, otra vez pasamos, las dos flotas que se embarcan, es decir, son dos flotas impresionantes, 107 contra 96 navíos. Foudoyant es el nombre del barco en el que embarca Blas de Lezo. Si esto hubiera sido un combate de boxeo, hubiéramos dicho que se impone España a los puntos, ¿no? Porque tenemos 1.500 bajas contra 2.700, casi el doble, ¿no?, de la coalición enemiga. Sin embargo, tenemos que agachar la cabeza porque esa batalla no tuvo en realidad ninguna repercusión con el resultado final de la guerra, y sí la podía haber tenido, pero podía haber tenido más repercusión incluso que cualquiera de las batallas que la seguirían en los siglos venideros. Podría haber sido, de hecho, la batalla más importante esta. Para mi gusto, la batalla más importante que se ha dado en este país fue la de las Navas de Tolosa en 1212, ¿no?, que supuso el fin del avance de los moros, empezaron a recular. Primera vez que se alían los reyes de Navarra, de Castilla, de Aragón, todos excepto el de León. Esto lo cuento como anécdota, porque el de León, que tenía un palacio en el pueblo de Bavia, no se presentó a la coalición, no se presentó a la batalla y se decían que estaba en Bavia. De ahí viene esa expresión que todos habéis escuchado alguna vez. Bueno, para mí esa es la batalla más importante de nuestra historia. Pero pudo ser esto. ¿Por qué? Enseguida la vais a entender. Porque esta batalla tiene lugar el 24 de agosto de 1704. 24 de agosto. 20 días antes, el 4 de agosto, han tomado los ingleses Gibraltar. El almirante Rooke se ha presentado en Gibraltar y lo ha conquistado, lo ha ganado. Nos lo quitan. Si nosotros esta batalla la hubiéramos ganado, y no la ganamos porque, amparados en que se presenta la noche, en las sombras de la noche, los ingleses desaparecen y se quitan de en medio. Si los hubiéramos perseguido y hubiéramos llegado a Gibraltar, probablemente hoy allí ondearía la bandera española. Pero no fue así, y es una pena. Queda como testimonio de este precioso cuadro de Augusto Ferrer Dalmont, no sé si alguno conocéis a este pintor, unos cuadros preciosos, y se llama este cuadro se llama El último de Gibraltar. Representa a Diego Salinas, el último embajador de Gibraltar. Volviendo a nuestra historia, en esta batalla, como digo, de Vélez Málaga, Blas de Lezo pierde la pierna izquierda a consecuencia del impacto de una bala seca. En esa época los cañones no eran como ahora, que disparaban una carga explosiva que alcanzaba su objetivo, entonces explotaba y hacía daño. No. Entonces se disparaba ya distintos tipos de munición, pero en este caso una bala seca era una bala sin más, pedazo de piedra que llegaba allí y se llevaba lo que podía. En este caso se lleva la pierna izquierda de Blas de Lezo.
que le tienen que operar a bordo por debajo de la rodilla y le ponen una pata de palo. Ahí empieza su leyenda, en realidad, porque ya cuenta el comandante del barco, al hacer su parte, dice que mientras lo operaron no exhaló un solo quejido, con lo cual ahí empieza la leyenda de Blackbeard. Y también en lo personal es su primer encuentro con Old Grog. Old Grog es como llamaban los ingleses, lo llamarían más tarde, porque en este momento no era más en guardia marina, al que luego sería almirante Edward Vernon, con el cual, como veremos al final de esta historia, se encontrará a hablar de Lezo en la batalla de Cartagena de Indias, que además de otras muchas cosas es lo que le va a hacer famoso. La defensa de Cartagena de Indias. Edward Vernon. Old Grog. Edward Vernon solía llevar un abrigo de un material que se llama grogram. Grogram, entonces al ponerse el grogram que lo llevaba siempre, porque claro, en el Mar del Norte llueve mucho. Entonces al llevar siempre esto, sus marineros le llamaban grog. Y como da la casualidad que este almirante fue el que decidió rebajar la bebida que estaba asignada por obligación darla a los marineros, que era bebida de ron, ¿no? Este la rebajaba con agua porque decía que si no, entonces tenían que tomar ron con agua. Pero da igual, ellos seguían bebiendo mucho ron con agua y de ahí nace nuestra expresión estar groggy. Pero bueno, es su primer encuentro con el almirante Edward Vernon. Seguimos. 2 años después nos encontramos a hablar de Lezo. Bueno, perdón, tengo que decir que a resultas de perder la pierna se le ofrece un puesto a hablar de Lezo en la corte de Felipe V, pero él no quiere, él quiere seguir navegando. Y entonces el rey Felipe V lo nombra alférez de bajel de alto bordo. Y como tal, ya sin pierna, asiste, con 15 años estamos hablando, asiste a las localidades de Palermo y de Peñíscola, las socorre, que están cercadas por el enemigo, y también consigue doblegar a un navío de 70 cañones, cuando su barco era muy inferior, el Resolution, que era uno de los principales navíos ingleses. Con 15 años lo vence. El rey, viendo la personalidad de este chaval de 15 años, que con una pierna de madera, ¿no?, rinde al enemigo de esa forma tan arrolladora, le concede un privilegio que entonces raramente se concedía, que era el de poder llevarse las presas. Ahora imaginaos a este chaval con 15 años y una pata de madera entrando en pasajes, en una retahíla de 5 barcos. Ahí nace también la leyenda de su liderazgo. ¿Por qué? Porque una de las diferencias entre españoles e ingleses, los ingleses sí permitían a sus marineros, una vez después del combate, el pillaje. Esto puede parecer bien, puede parecer mal, pero lógicamente al marinero le da una razón para combatir. En los españoles esto no se permitía, excepto en casos muy excepcionales. Y no como pillaje, sino quedarte con las presas. Blas de Lezo lo que hacía es que se los llevaba a pasajes y allí lo distribuía entre sus marineros. Con lo cual, a pesar de que en cada combate perdía hombres, lógicamente, siempre había una cola enorme dispuesta a sacrificarse por luchar con él, ¿no? En esta, como vemos, en 1706 se le ordena aprovisionar a Barcelona. En ese momento Barcelona es fiel al rey Borbón. Luego dejaría de serlo, por eso viene todo lo después que se habla ahora de los catalanes, con los Borbones y demás. Pero en ese momento Barcelona es fiel al Borbón y lo que hace el enemigo es que lo bloquea. Entonces, al estar bloqueado, no le llegan alimentos, no le llegan nada a Barcelona. Pero ahí está Blas de Lezo, que consigue varias veces burlar el bloqueo de los ingleses. ¿Cómo lo hacía? Él llevaba unos pataches a popa, que los remolcaba, con paja húmeda, le prendía fuego y esa paja húmeda ardía y formaba unas nubes negras, ¿no? Y por entre esas nubes negras, pues él chocolaba, ¿no? Y de esta forma se ocurrió a la ciudad de Barcelona 3 veces. Eso sin embargo, lo han olvidado. Seguimos. Y en 1706 se le ordena la defensa, porque en ese momento la plaza de Tolón, al sur de Francia, muy cerca de Marsella, pues está siendo asediada por la flota del duque de Saboya. Y entonces se manda a Blas de Lezo a colaborar en la defensa. Se le da concretamente la defensa de este castillo que veis ahí, que es el castillo de Santa Margarita. Y lo defiende bien, de manera que no consigue el enemigo desembarcar allí. Y es en esta defensa, precisamente, pensar que en esa época
que se combatía a cañonazos o a tiro de fusil, el alcance de los mosquetes era poquísimo, podía ser de 20 metros. Quiere decir que los barcos tenían que pegarse mucho para poder disparar, y la gente por disparar pues había que pegarse mucho. Y uno de los tiros impacta en la defensa y las esquirlas le vacían el ojo izquierdo. De manera que tenemos, con 17 años, hablar de Lezo, cojo de la pierna izquierda y tuerto también del ojo izquierdo. Seguimos. En 1710 se le asciende a teniente de guardacostas y se le manda a la costa atlántica de Francia, Rochefort. Allí, a lo largo del año 1710, capturará 11 barcos ingleses, uno detrás de otro. Como coincide que es en ese año cuando sucede la captura de este navío, el Stanhope, es lo que le ha quedado de ese año, pero realmente él hace 11 capturas. Pero lo del Stanhope fue una cosa, es que eso era fuera de lo normal, hablaremos más tarde, porque él diseña una táctica personal para poder atacar a los ingleses y es lo que le lleva, en este caso, a poder doblegar a barcos como el Stanhope, que tenía 70 cañones, mientras que su guardacostas tenía 20, y le triplicaba, por ejemplo, en personal, ¿no? Es decir, que él tenía que inventar cosas para poder combatir, porque el enemigo era superior. Volveremos sobre esto. El caso es que en 1710, después de toda esta colección de victorias que hace, se le asciende, tiene 21 años, y se le asciende a capitán de fragata por méritos en combate. En el año 1712, a partir de 1712, España empieza a contar con su propia escuadra. Ya no forma parte exclusivamente de la francesa, sino que empieza a formar su propia escuadra. Todavía pequeña, solamente tenemos 6 navíos. Recordemos que unos años antes, en 1702, es cuando ocurre el ataque a la flota de Indias. La flota de Indias, ya sabéis que salía todos los años, salía de Cádiz, llegaba a La Habana, y se dividía en dos: una iba por el Golfo de México hasta Veracruz, y otra parte iba a Panamá y a lo que hoy es Cartagena de Indias, el virreinato de Nueva Granada entonces. Bueno, y luego esta flota quedaba allí, se recibía el galeón de Manila que venía por el Pacífico, de ahí se recibía un montón de todas las cosas con las que se comerciaba allí en Filipinas, y volvía a España. Realmente hay cierta leyenda sobre los piratas que atacaron los galeones de Indias. Realmente se perdieron más galeones de Indias por temporales que por piratas, y fueron pocos en ambos casos. Pero en este año de 1702 sí perdemos una flota completa de Indias, porque los ingleses las estaban esperando. Normalmente, cuando se navega, si hay alguien aquí que sepa navegar a vela, sabe que para ir de Europa a América, en el Atlántico que hay en medio, sopla constantemente, ¿no?, pues el alisio, ¿vale? El sentido de las agujas del reloj siempre es un viento constante, ¿eh? De manera que para ir de España a América hay que bajar buscando el viento, que es lo que hizo Colón, y así se llega. Para volver hay que hacerlo por el norte, ¿entiendes? Entonces, claro, por eso los ingleses ya sabían que esta flota llegaría más o menos por Galicia y la estaban esperando. Por eso luego en el año 1717, cuando José Patiño crea la Armada, decide poner 3 bases principales: Cádiz, para despedir a la flota de Indias; Cartagena, para defenderse y atacar a los moros; y Ferrol, porque es que entonces no había ninguna plaza fuerte en el norte donde pudiera llegar la flota de Indias. De hecho, cuando llega esta en 1702, que le llaman la flota de Rande, no sé si habéis oído hablar de ella, es porque se meten en la ría de Vigo, hostigados por la flota anglo-holandesa, se meten en la ría de Vigo, navegan hasta el último puebliño que hay allí al final de la ría, que se llama Rande, y ahí es donde lo cogen esta gente. Acumulan las riquezas en un galeón que se llama el Santo Cristo de Maracaibo, se lo llevan, y cuando está saliendo ese galeón se pierde el remolque. Parece ser que tocan alguna roca de las Islas Cíes, si alguien conoce aquella zona, y allí se pierde. Ahora mismo ese galeón, el Santo Cristo de Maracaibo, es el segundo objetivo de la Armada
en la cuestión del patrimonio sumergido. Es el segundo objetivo que tenemos y desde luego hay vigilantes allí cerca de las Islas Cíes porque lo está buscando ¿quién? Odiseo. Volvemos a la historia. Ya España tiene flota y concretamente Blas de Lezo embarca a bordo del Campanella dentro de la escuadra de Andrés de Pérez. Este cuadro es muy ilustrativo porque esta es la toma de Barcelona por el duque de Berwick. El duque de Berwick es el general, digamos, estrella de Felipe V para la batalla final de Barcelona. Aquí, en este cuadro, se le ve que ha rendido ya las defensas y está entrando las tropas borbónicas para tomar Barcelona. Pero veis que aquí hay barcos, es decir, aquí se está haciendo una tenaza. Y en esa tenaza, a bordo del Campanella, ahí está Blas de Lezo, que como os decía antes, se acerca tanto para combatir que pierde el brazo derecho como consecuencia de un disparo. De manera que esta fecha, que os sonará mucho, el 11 de septiembre de 1714, que hoy en día es la Diada catalana, ¿no? Porque ellos consideran esta fecha como ofensiva, porque es cuando el rey Felipe V conquista Barcelona. Bueno, pues en esta fecha es cuando Blas de Lezo pierde el brazo. Y con 25 años se le asciende a capitán de navío por méritos en combate. Yo ascendí a capitán de navío, pues yo calculo que tendría 52. Pero claro, yo no combatí. ¿Pasamos? Bueno, un año después embarca Blas de Lezo en Nuestra Señora de Atocha y con ese barco y 4 más le ordenan atacar Mallorca para que será el final ya de la Guerra de Sucesión, porque no es Barcelona el final fue Mallorca. Entonces, Mallorca se enteran que el que viene es Blas de Lezo y se entregan, se rinden. La leyenda de este hombre era ya tan alargada, ¿no?, que realmente se rendían porque sabían que era mejor no combatir. Pasamos ahora un poquito rápidamente por su vida. Desde 1715 a 1720 se dedica a la escolta de galeones, lo que os contaba hace un momento. Para llevar los galeones de España hasta América y viceversa, hace falta una escolta. Entonces los galeones están muy bien organizados y de hecho, como os digo, se perdieron muy poquitos, ¿eh? La nave almiranta a proa, la capitana a popa y en medio todo el convoy de buques mercantes y algunos galeones de combate alrededor para darles protección. En estos es lo que embarcaba Blas de Lezo. Bueno, casualidad o no, pero en esos 5 años en los que Blas de Lezo estuvo en la escolta de galeones no se perdió ninguno. Desde 1720 a 1730, y este es el periodo en el que Blas de Lezo está más asentado, 10 años, lo mandan a el virreinato de Perú. ¿Cuál es su objetivo? La guerra al corso en el Pacífico. La palabra corso, corsario, significa que un buque es autorizado por una autoridad, valga la redundancia en este caso, el rey de Inglaterra, yo te autorizo a ti a combatir en corso. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo lo que obtengas tú de ganancia lo tienes que repartir conmigo. Y a cambio, tú no eres un pirata, porque yo te represento. De esta manera, a uno, pues sencillamente no se le colgaba del cuello, porque detrás estaba Felipe II. Esto es lo que significa la palabra corso. Se puede decir de muchas maneras, pero es esto. Bueno, el caso es que él llega allí y a bordo del navío Lanfranco y a las órdenes de Bartolomé de Urbizu. Blas de Lezo es el segundo jefe de escuadra de la escuadra de Bartolomé de Urbizu. Pero resulta que Bartolomé de Urbizu enferma en 1722, de manera que desde 1722 a 1730 Blas de Lezo será el jefe de escuadra. En ese momento había sobre todo 2 corsarios por encima de todos los demás que azotaban nuestras costas. A los 2 consigue reducirlos. A Vlissingen, que es holandés, pero sobre todo a John Clipperton. Era el corsario más famoso de la época. Era el Cristiano Ronaldo de los corsarios en la época. Y entonces, bueno, pues consigue perseguirlo, va por él, hasta que consigue arrinconarlo y termina colgando del palo mayor de su barco. También en esta época, en 1725, se casa. En ese momento él tiene 36 años y se casa con una jovencita que se llama Josefa Pacheco, con la que tendrá 7 hijos. Josefa Pacheco tenía 15 añitos en el momento de casarse. Y bueno, la verdad es que fue un matrimonio que les fue muy bien a los dos, no porque les durara mucho el matrimonio, que así fue,
Tuvieron 7 hijos, 2 nacidos en Perú durante su estancia allí, y otros 5 aquí en el puerto de Santa María, en la calle Larga, donde vivían, y 7 hijos en total. Pero es que Blas de Lezo tenía mucho carácter, y entonces en este momento se llevaba mal con el virrey, con Castelforte, el virrey Castelforte, el virrey de Perú, se llevaban mal. Allí había mucho nepotismo, había muchas cosas que a Lezo no le gustaban, él las denunciaba y había mala relación. Como consecuencia, el virrey no le pagaba. Porque era así. Le decía que no tenía dinero y no te pagaba. Y le debían 5 años de sueldo. Total, que el hombre pues, ya está asfixiado, pero en ese momento se casa con esta chica y esta chica la vive. Pero es huérfana. Y en esa época, esta chica tenía 3, su padre había heredado de su padre 3 mayorazgos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona se quedaba huérfana, cuando alguien moría que tenía poder, los otros nobles poderosos, si no tenía quien lo defendiera, le quitaban la riqueza que tenían. Maniobraban, iban al rey y procuraban quitárselo. Entonces, aquí se da una simbiosis perfecta, ¿no? Porque gracias a que se casa con una rica heredera, Blas de Lezo consigue sobrevivir. Pero, y ella, gracias a que se casa con un tipo tan valiente, consigue que nadie se atreva a poner la mano sobre su riqueza. Pero a pesar de todo, Blas de Lezo está un poco cansado ya de todo lo que ve y pide la baja en la Armada. Entonces, estamos hablando ya de 1730. Recordemos que la Armada se ha creado, se ha formado, ha nacido como tal en 1717. Ya hay oficialmente Armada. Y por tanto, un ministro de Marina, que es José Patiño. José Patiño le dice, mira, Blas, no te puedes ir por 2 razones. Una, porque aquí tenemos una escuela naval que acabamos de inaugurar en Italia, donde están estudiando una serie de guardiamarinas, como serán Jorge Juan y todos estos. Aquí están estudiando una serie de guardiamarinas y estos guardiamarinas lo que quieren es ser tú. Se les está explicando lo que es un marino a base de explicarle lo que eres tú. Entonces tú no te puedes ir a la marina porque entonces aquí va a aparecer. Y además el rey Felipe V, ¿sabéis? Ha sido el monarca que más tiempo ha estado reinando en España, 44 años, por ahí. Pues el rey está tan impresionado contigo que quiere conocerte. Está recuperándose de sus males en Sevilla y quiere que vayas a verlo allí. El melancólico le llama la historia, ¿no? Un rey que tenía eso, que era flojito de espíritu. Quiere conocerte, total. Que va, decide no irse de la marina, lo conoce, pasamos. Y el rey, después de hablar con él, lo nombra ese mismo año jefe de escuadra naval. Está impresionado con Blas de Lezo. Lo nombra jefe de escuadra naval, 1730. Y la primera misión que le mandan como tal, como jefe de escuadra naval, es presentarse en la República de Génova, donde al rey se le deben 2 millones de pesos. Blas de Lezo coge sus barcos, 4 barcos, se presenta allí, donde repronean, no le quieren pagar, no sé cuánto, no sé qué. Y entonces él dice, mira, coge una de las ampolletas que se utilizaban en la época para medir el tiempo, ampolletas para medir la guardia, le pone una ampolleta de estas, las ampolletas en los barcos había varias. Había para medir la guardia, para medir el día, y una muy especial que se llevaba guardada bajo 7 llaves, que servía para medir el tiempo. Es decir, la flota, por ejemplo, de Magallanes, que sale de aquí, del Pago de Barrameda, esos pues llevan para medir. Tienen que ser muy exactos en la medida del tiempo, porque sin la medida del tiempo no puedes calcular la longitud. Entonces eso no se podía tocar. La ampolleta del puente de la Guardia, esa sí se podía tocar, y de hecho los pajes, que son los responsables, la tocaban para cuando no miraba al oficial, ¡pum!, la daban y acababa la guardia antes. La otra no se podía tocar, porque si no, no sabía dónde estaba, ¿no? Bueno, pues Blas de Lezo hace así, ¡clac!, le da la vuelta y le dice, tienes 4 horas para traer aquí no solamente los 2 millones, sino para dar una satisfacción a mi rey. Entonces se reúne allí el Senado de la República y pum, pum, Blas de Lezo lo que hace es que abre las troneras, los cañones, inmediatamente se presenta ahí el Senado, le dan los 2 millones, hacen un reconocimiento a la bandera, al rey, y él se vuelve con el dinero. El dinero en realidad
él se presenta en Alicante. En ese momento Felipe V ya podríamos decir que no reinaba, ya era mayorcito y estaba en manos de su mujer, era su tercer matrimonio, era una chica joven, Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio era una mujer muy ambiciosa, lo que quería era que su hijo Carlos fuera rey de España, Carlos III. Y entonces de ese dinero, $500.000, se lo reserva Isabel de Farnesio para la adopción del que habrá de ser Carlos III. Primero será rey de Nápoles y luego de España, y el resto se lo dan para organizar una flota porque el bey de Argel, el bey ha tomado la plaza fuerte de Argel, el bey de Argel ha tomado la plaza fuerte de Orán, y entonces hay que contraatacar y quitarse. Pues para allá va a hablar de Lezo, ataca la plaza, consigue echar al bey, vuelve a poner allá a los españoles, él va con Francisco Cornejo, que es su jefe, y ya cuando la cosa está tranquila se vuelve a caer. En ese momento le avisan que el bey ha contraatacado y ha vuelto a tomar la plaza, y vuelve otra vez allí y lo vuelve a expulsar, pero esta vez persigue el barco del bey de Argel, lo incendia, a pesar de que le disparan. Eso es como un croissant, ¿no? con defensas en las dos puntas, ¿no? Y había que entrar con las defensas pegándole cañonazos. El tío va por la nave del bey, que tiene que saltar a tierra y salir corriendo por la playa, y se lleva su barco y consigue reponer la plaza. En ese momento se desata una epidemia de tifus en su flota, mueren cerca de 1000 marineros y él mismo también se infecta, de manera que tiene que regresar a Cádiz enfermo. El rey le regala este guión para que lo lleve en todos sus barcos. Este guión, como veis, es el guión Borbón, las flores de lis ahí en medio, guión real, le pone 4 anclas, la distinción marinera, y alrededor, como veis, tiene las dos órdenes más importantes de la época, la del Espíritu Santo y la del toisón de oro, que es esa de la que cuelga siempre el vellocino de oro. El rey, desde luego, está impresionado con su hablar de Lezo y lo nombra teniente general de la Armada y lo manda entonces a Cádiz de comandante general de Cádiz. Esto que veis aquí es en la calle larga del puerto de Santa María, que es donde vivió Blas de Lezo. Hoy en día es un edificio de apartamentos, pero en su día fue la casa de Blas de Lezo, y de hecho todavía allí la gente la conoce coloquialmente como la casa de la gobernadora. Pasamos. Bueno, en 1737, como hemos visto, en el 34 lo nombran comandante general de Cádiz, y en el 37 lo envían a Cartagena de Indias. Ya se ve venir la guerra con el inglés, y Cartagena de Indias se llamaba entonces la llave del imperio, porque por ahí era el único sitio por donde se podía entrar a reventar desde dentro el imperio español. De manera que allí mandan a hablar de Lezo, que es lo mejor que tenemos, a defenderlo. Y efectivamente, 2 años después de llegar él allí, se desata la guerra que nosotros llamamos del asiento y los ingleses conocen como la de la oreja de Jenkins. Este señor que veis aquí es Edward Vernon, con el que no tardará en verse las caras Blas de Lezo en la defensa de Cartagena de Indias. Pasamos. Bueno, antes de seguir, dejadme que os diga, en ese momento, los ingleses tenían superioridad sobre nosotros por una razón muy sencilla, porque su carbón era mucho mejor. Y al ser mucho mejor, tenían mucho mejores cañones, que podían ser más gruesos. Nosotros, si hacíamos cañones demasiado gruesos, reventábamos, no eran consistentes. Ellos sí podían hacerlos, con lo cual su alcance artillero era superior. Y claro, en una guerra en la mar, si tú alcanzas 3 y yo alcanzo 2, para yo llegar a ti me tengo que meter en tu alcance y me machacas. Por lo tanto, Blas de Lezo sabía que por ahí no podía llegar a ningún lado, por los combates por artillería. De manera, yo estoy convencido que él tenía en su mesilla de noche un libro que a mí me encanta, un libro milenario, que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu. Estudia todos los aspectos colaterales, digamos, de un combate cuando hay, sobre todo cuando un combate es parejo, pues a veces se deciden por detalles tan pequeños como la mejor información, el ingenio, como ya hemos visto, una buena publicidad, propaganda. En este caso concreto, Lezo sabía que Edward Vernon era un tipo de mucho carácter y lo provocaba constantemente para que cometiera errores. Esto todo se aprende en este libro. Pero sobre todo su maniobra de abordaje. Digamos, en cuanto al espionaje, que Blas de Lezo
contaba con un topo. Los ingleses lo único que tenían en el Caribe era Jamaica. El resto era español, menos unos pequeños enclaves ahí que tenían los franceses, era español, excepto Jamaica. Y en Jamaica, Blas de Lezo contaba con el apoyo de, nunca sabremos quién es, que ha pasado la historia simplemente con el nombre de El Paisano, que le tenía puntualmente informado de todo lo que preparaban los ingleses. Eso es una forma de guerra, una forma de combatir. Y esto es otro que he dicho por la provocación, que como veremos enseguida, fue un arma que utilizó. Esto todo se llama guerra psicológica, ¿no? Yo he estado 9 años en la OTAN y hemos trabajado muchísimo la guerra psicológica. La guerra psicológica es una guerra no cinética, es decir, no hay tiros, pero que se gana, se avanza muchísimo dominando psicológicamente a tu adversario. Pero sobre todo vamos a referirnos al abordaje. Volvemos a este cuadro. Este cuadro es el cuadro de la toma de la Stanhope. ¿Os acordáis que os hablaba hace un momento del Stanhope, que era un navío de 70 cañones, triple de tripulación que Blas de Lezo? Entonces Blas de Lezo, claro, los combates en la mar, ¿habéis oído la expresión navío de línea? Navío de línea significa que entonces, en esa época, los barcos se posicionaban como la procesionaria en el campo, uno detrás de otro, el enemigo se ponía paralelo y a rumbo contrario y a zurrarse. Blas de Lezo, como digo, no podía permitirse esto por la superioridad artillera de los ingleses. ¿Qué hacía entonces? Bueno, si os fijáis, él lleva esas velas altas, las lleva aferradas. Los otros barcos, él lo que hacía es que durante la maniobra de aproximación daba las velas altas. Las velas altas en combate no se dan. ¿Por qué? Porque al soplar el viento en la parte alta del barco, lo que hace es doblarlos, tumbarlos. Entonces, los cañones de una banda quedan inutilizados porque lo único que le puede para las sardinas, y los del otro quedan demasiado elevados. Por eso las velas altas no se dan. Él sí las daba. ¿Por qué? Porque ganaba velocidad, y ganando velocidad se acercaba al barco, a los barcos ingleses por las aletas. ¿Qué son las aletas? Si en un barco esto es la proa y esto es la popa, las aletas son 45 grados por cada banda de la popa. Él se acercaba por la popa porque ahí el barco no tenía defensa, el barco enemigo, ahí no tienen cañones. Entonces él se acercaba a máxima velocidad, por eso daba las velas altas, hasta que en un momento dado se ponía paralelo por sotavento, y entonces ahí recibía fuego durante unos minutos antes de que sus marineros vascos, como lo llamaba él, tiraran los garfios, acercaran los barcos. Imaginaos por un momento un navío y un guardacostas, como es en este caso. El navío es como 5 o 6 metros más alto, o sea, te están disparando así. Y tú estás ahí tirando para acercarte a él. Lo que pasa es que los ingleses, precisamente porque tenían esa ventaja artillera, no entrenaban el combate cuerpo a cuerpo, porque no lo esperaban. Entonces, una vez que Lezo conseguía echar, y él era el primero que saltaba al barco, o sea, que no era un tío que decía, no, él era el primero que saltaba a bordo y empezaba a luchar. Una pata de palo, el brazo derecho en cabestillo y un ojo que le faltaba. Ahí saltaba él, y saltaban todos detrás, y claro, los ingleses en ese momento, prácticamente la mayor parte de los ingleses se rendían. ¿Por qué? Porque volvemos a la guerra psicológica. Ya les había ganado la batalla del miedo. Eso es lo que hace grande a Astor, que dominaba esos aspectos no tan difíciles y tan importantes de la guerra. Talasocracia. ¿Alguien ha oído esta palabra? Esta palabra hoy no nos dice nada. Antiguamente lo decía todo, porque la talasocracia es el gobierno del mundo por el dominio del mar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tú tienes las líneas marítimas, tienes el comercio, tienes la riqueza, tienes el gobierno del mundo. Entonces, la talasocracia había que obtenerla a base de tener más fuerza que tu adversario en la mar. Solo había en esta época 2 países que podían ejercer la talasocracia, España e Inglaterra. Las grandes líneas maestras de la talasocracia se diseñaban en Madrid y en Londres, pero el combate táctico en la mar correspondía a Edward Vernon y a Blas de Lezo. Hemos dicho antes que la batalla que vamos a describir ahora de Cartagena de Indias le llamamos nosotros la Guerra del Asiento y los ingleses de la Oreja de Jenkins. La Guerra del Asiento es porque nosotros los españoles teníamos el monopolio de las colonias, excepto
les habíamos cedido a los ingleses el navío de asiento. ¿Qué quiere decir navío de asiento? Esa flota de Indias que mencionábamos hace un momento, cada vez que llegaba a La Habana, una de Indias, a Veracruz, y eso organizaban unas ferias y empezaba el comercio, ¿no? Ellos tenían derecho a presentar un navío de hasta 500 toneladas para comerciar, no más. Y luego estaba la cuestión de los esclavos. Los esclavos en España, la esclavitud estaba prohibida en España, se practicaba de otras formas, pero estaba prohibida, y se derivó a los portugueses. Los portugueses luego vendieron ese derecho a los ingleses. El caso es que los ingleses, con el navío de asiento y el tráfico de esclavos, no les daba suficiente para abastecer a la metrópoli, para abastecer a Londres, que era en ese momento, mucha diferencia, la ciudad más consumista del mundo. Porque mientras, por ejemplo, a un inglés le llegaban 11 libras de azúcar al año, a un español solo le alcanzaban 2 y a un francés 3. Es decir, eran muchísimo más consumistas, necesitaban muchísima más materia prima. Y lo mismo puede decirse de otras manufacturas, ¿no? Como pueden ser el cacao, el té, el tabaco, ¿no? ¿Pasamos? Entonces, los ingleses buscaban por todos los medios la forma de declararnos la guerra. Pero claro, para tú declarar la guerra a alguien, necesitas lo que se llama un casus belli, es decir, una razón. Te declaró la guerra por eso. Casus belli no lo tenían, porque nosotros teníamos los derechos, no nos metíamos con ellos. Entonces, el rey Jorge II de Inglaterra, que era un tipo muy listo, pues decide que como no le da a los barcos que tiene, arma en corso a todos los barcos ingleses que naveguen por el Caribe. Con lo cual, de pronto, plum, se encuentra con una flota ahí de corsarios impresionante. Pero claro, Felipe V tampoco era tonto. Entonces Felipe V, bueno, pues yo voy a dar patente de guardacostas a todos los barcos españoles. De manera que cualquier barco español tenía patente real para hacer parar a un barco inglés y a ver si estaba llevando contrabando, que la mayor parte de los casos sí lo estaba llevando. De manera que empiezan a detener barcos ingleses, y en esto, 1731, ocurre el famoso incidente de la oreja de Jenkins, que es cuando, otra vez, es un guardacostas español al mando de un capitán que se llama José León Fandiño, intercepta en la mar al Rebeca. Lo manda a parar, le mira lo que tiene y efectivamente le encuentra gran cantidad de contrabando. En ese momento lo que se hacía es que te quedabas con el contrabando y al capitán o a quien te pareciera, pues lo colgabas, era la ley del mar. Pero José León Fandiño lo que hace es otra cosa, y es que al más típico espíritu torero le corta la oreja al comandante. Y se la da y le dice, y ahora ve a tu rey y dile que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Claro, que vuelve este hombre allí y allí se enfurecen los ingleses con este detalle, ¿no? Curiosamente, esto ocurre en 1731, le damos, y empieza a llenarse Inglaterra de pasquines contra los españoles, ¿no? En este caso he cogido este, pero hay muchos, ¿eh? Aquí aparecen unos ingleses prisioneros, los españoles maltratándolos, y por aquí viene la flota inglesa, y desplegada por el viento que sopla, tres de los principales almirantes ingleses, que son estos. Ahí no se ve bien, pero aquí se ve tres figuras, que son el almirante Rooke, en fin, tres almirantes ingleses de la época. Estaban empujando a la Marina a declarar la guerra a España, ¿no? Y así es como ellos veían hablar de Lezo, un pirata, es decir, ellos pensaban que los piratas éramos nosotros. Entonces, claro, cuando de pronto, ya unos años después, en 1737, pues el primer ministro inglés no nos quería declarar la guerra. No nos quería declarar la guerra por una razón muy sencilla, porque Inglaterra era un gigante con pies de plomo. Es cierto que tenía mucho mejor flota que nosotros, pero no tanto como para atacar. Para atacar hay que tener muchísima superioridad. Digo, porque no es lo mismo defender una plaza en tierra ante un ataque en el mar que al contrario. Formar una plaza es muy complicado. Pero este señor Walpole, el primer ministro inglés, ante la presión de los medios, de Venga, de los comerciantes, del partido de la oposición, ya entonces había como hoy los Whigs y los Tories, ¿no? Siempre empujándose los unos a los otros, pues
hasta que ya llega este señor, el tal Jenkins, con su bote de vidrio y su orejota ahí, pumba, canta allí en la Cámara de los Comunes, pues mira lo que me ha pasado y me ha dicho que al rey le hará lo mismo. La guerra, se declara la guerra. Entonces, una vez que le declaran la guerra, los ingleses, como vemos, tenían en Jamaica, dudaban entre atacar La Habana o Cartagena. Finalmente se dedican a atacar Portobelo, en Panamá. Para entonces Blas de Lezo ya llevaba 2 años en Cartagena de Indias. Ya había visto que la defensa de todas las plazas era imposible. Tenía que centrarse en una y decidió que fuera Cartagena de Indias, de manera que deja en Portobelo una dotación de solo 50 personas, que rápidamente son reducidos, no por el ataque de Carlos, son solo 50. Él, toda la gran cantidad de gente la sitúa en Cartagena. Entonces, es cuando empieza aquí esta guerra de provocación, de la que hemos hablado antes, porque entonces se enviaban cartas. Blas de Lezo y Edward Vernon se enviaban cartas que luego se hacían públicas, ¿no? Entonces, Edward Vernon le manda una carta a Lezo en la que le dice: he conquistado Portobelo, he tomado 50 prisioneros y los he tratado bien, a pesar de que no lo merecen. Y le contesta a Blas de Lezo: hubiera estado yo en Portobelo, no hubiera vuesa merced insultado impunemente las plazas del rey mi señor, porque el ánimo que les faltó a los de allí me hubiera sobrado a mí para contener su cobardía. Es decir, ahí se están ya picando, ¿no? Picando, a ver si, porque Blas de Lezo, yo también destaco de él que era un tipo muy inteligente, ¿no? Y dice, bueno, yo sé que este tiene un carácter muy fuerte, vamos a, como dicen en Galicia, vamos a darle miñoca, ¿no? A ver si finalmente entra. Total, que así llegamos a la defensa de Cartagena de Indias, donde hoy en día Blas de Lezo es tenido por un héroe, gracias a la defensa de Cartagena de Indias, de la cual saldrá Blas de Lezo vencedor. Hoy 350 millones de sudamericanos hablan castellano en lugar de inglés. Si nosotros hubiéramos perdido esa batalla, hoy hablarían inglés. Es decir, que ellos lo tienen muy en cuenta, Blas de Lezo, ellos se sienten muy orgullosos de su pasado español, y aquí tenemos a Blas de Lezo, sin brazo el pobre, sin paz, sin pierna, y allí no se le ve pero sin ojo. Y este es el castillo de San Felipe, que será donde tenga lugar los últimos exceptores de la batalla. Muy rápidamente, esta es una maqueta que hay en Hoyo de Manzanares, que es donde está la Escuela de Ingenieros del Ejército de Tierra, que la han construido ellos, y se ve bastante bien. Lezo, justo antes de empezar la batalla, aparece por allí el virrey Sebastián Eslava. El virrey Sebastián Eslava no solo no aprueba la defensa que ha preparado Lezo, sino que la condena y le da la vuelta. Empiezan a llevarse mal, la relación es mala. Lezo lo que decía era, primero porque el virrey Eslava decía que no iba a atacar Cartagena de Indias, que se iba a ir a La Habana. Finalmente Lezo le decía, yo tengo un informante, van a venir aquí y tantos barcos y no sé, lo sabía todo. Bueno, pues él lo que decide y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Sé, porque me lo ha dicho el paisano, que salen de allí ya con algunos enfermos, enfermedades contagiosas, pero Inglaterra necesitaba poner toda la carne en el asador, no podía permitirse, allí mandó a todo el mundo, porque si no necesitaba todo lo que tenía. Claro que estas enfermedades, que luego se contagian y tal, si el sitio se prolonga, puede empezar a causar muertes al enemigo, y Lezo lo sabía. Por lo tanto, lo que hace es que desembarca cañones de los barcos y los va poniendo en sitios donde el inglés no lo espera. De manera que cuando el inglés se acerca con sus barcos, de pronto aparece un cañón inesperado y te hace dar marcha atrás. A pesar de todo, el virrey Eslava, insisto, decía que allí no iban a atacar. Pero en la mañana del 13 de marzo de 7 de abril, aparecen 186 velas en el horizonte. O sea, nunca se había visto una flota semejante. Todos habéis oído hablar de la Invencible, ¿verdad? La Armada Invencible. Bueno, la Armada Invencible, para empezar, es un nombre que le ponen los ingleses a la gran armada de Felipe II, que en el año 1588 se envía a conquistar Inglaterra. Como ya sabéis,
esta armada es rechazada y ellos le ponen el mote, ironía, de la Invencible. La Invencible tenía 60 barcos menos, eran 120 y pico. Es decir, estamos hablando de 186 barcos y 25.000 atacantes. Y Lezo lo que tenía era 6 barcos y 3.000 defensores. De manera que Lezo tiene que recurrir a todos estos aspectos colaterales del combate que os he explicado por un momento para poder intentar una defensa. Y para colmo, bueno, durante un mes la flota inglesa la mantiene a raya, sin que pueda acercarse, mediante defensas sorpresa, donde ellos no esperan. Pero al cabo del mes ya empiezan a ceder las defensas. Y en un momento dado que están en el barco de Galicia, que es el buque insignia de Lezo, está conferenciando Lezo con el virrey Eslava, preparando la defensa, reciben un cañonazo de astillas, la madera sobre la que están parlamentando, y a Lezo, que le quedaba bien el brazo izquierdo y la pierna derecha, lo deja herido precisamente de lo poquito que le quedaba bien. De manera que si el pobre ya tenía poquito cuerpo, ya le queda menos aún. Hay alguien por ahí que ha escrito una frase muy bonita que dice que Lezo iba dejando un trozo de su cuerpo, conforme iba dejando cada trozo de su cuerpo en los combates, iba ganando al mismo tiempo un gran pedazo de gloria. Y es verdad. El caso es que cuando ya los ingleses consiguen abatir estas defensas de aquí, de estos castillos de San Luis, del fuerte de San José, porque la entrada a la bahía de Cartagena de Indias, hay dos entradas, esto que le llaman Boca Grande y esto es Boca Chica. Boca Grande la habían cerrado con una escollera grande y por ahí no podían entrar los ingleses. Pero aquí era imposible de cerrar porque hay 200 metros, con mucho calado, ahí no hay manera de cerrarlo. De manera que aquí presentan la principal defensa. Pero al cabo del mes ya la vence. Edward Vernon consigue vencer esta defensa y entra. Lezo lo que había ideado es una defensa radial, es decir, ir reduciendo, ir yendo al centro, yendo al centro, yendo al centro, y al final aguantar en este castillo que hay ahí, que es el castillo de San Felipe. Cuando los ingleses entran por fin, lo que hace Lezo es que hunde su propio barco de Galicia aquí para dificultar la entrada, pero los ingleses consiguen retirarlo. Y no solo eso, sino que, dando por segura la victoria, en ese momento Edward Vernon envía una fragata jamaica, la Spence, a Jamaica, de donde sale inmediatamente para Londres, dando noticia de la victoria. Él ya va a la batalla por ganada y da noticia de la victoria. De manera que mientras los combates siguen, la defensa radial, que como he dicho establece Lezo, en Inglaterra empiezan a celebrar la victoria por todo lo alto. Y entre otras cosas acuñan monedas conmemorativas de la victoria que todavía circulan por ahí para vergüenza de los ingleses y satisfacción nuestra, ¿no? Es decir, porque Lezo no está derrotado, ni mucho menos, pasamos. Lezo, esta Boca Grande, que como veis, ya termino. Sí. Esta es la defensa de Boca Grande, una escollera. Bueno, pues Lezo se ha venido, dale otra vez, se ha venido hasta el castillo de San Felipe, dale otra vez, y aquí se ve mejor, aquí está en el castillo de San Felipe, los ingleses han entrado, han desembarcado y han atacado por el Cerro de la Popa, por la parte trasera de Cartagena de Indias. Fijaos, 6 buques, 186, 3.000 hombres, 24.000 flecheros, reclutas. Estos 4.000 reclutas iban al mando de Lawrence Washington, hermanastro de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Pero Lezo tenía esto: 22 batallas victoriosas sobre el inglés, y esto le daba un liderazgo tremendo sobre sus fuerzas. La gente confiaba en él. El caso es que finalmente, en el asalto final, Lezo le tenía preparada una sorpresa a Vernon, que es que sencillamente había disminuido el foso, lo había excavado y lo había hecho 1,5 metros más profundo. De manera que cuando llegan los ingleses, que piensan que las murallas tienen tanto, se encuentran que las escalas no llegan. Allá trepa por las escalas, pero no llegan. Lo cual, bum, 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 se los van cargando a todos. Allí se forma una melee entre los que huyen y los que llegan. En ese momento salen las puertas del castillo, salen los españoles repartiendo mandobles, y de esta forma se forja la victoria de Cartagena de Indias. Vernon se va, se vuelve a Jamaica, dicen que blandiendo el puño: Dios te maldiga, Lezo, Dios te maldiga, decía.
Pero dice, hemos decidido retirarnos, pero para volver pronto a esta plaza tras reforzarnos en Jamaica. Y le contesta Lezo, para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque esta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda. Pasamos, esta es la famosa, una de las monedas, la rodela pone el orgullo español, en fin, no lo leo bien, pero el orgullo español minimizado por Vernon. Pasamos. Bueno, aquí hay unas cuantas frases bueno, perdón, esto sí es importante. ¿De qué queda de todo esto? Vernon vuelve a su país. No es cierto que se prohibiera hablar de él. Lo que prohíbe el rey es hablar de esta batalla. Eso es verdad. Pero de él no. A él le dan el mando de la flota del Mar del Norte. Lo que pasa es que, como era un tipo muy soberbio, empieza a pelearse con los almirantes del almirantado inglés y finalmente lo destituye. Pero, pasamos. Pero en el epitafio que tiene él allí en Londres, en su tumba, dice, en Cartagena conquistó tanto como le permitieron las fuerzas navales. Es decir, este señor Vernon echa la culpa al general Benworth, que era el jefe de la fuerza de tierra, de los que desembarcaron. Dice que no había sido culpa suya. En cuanto a Eslava, Sebastián Eslava, bueno, pues manda una carta al rey diciéndole que todo lo que se ha hecho allí ha sido mérito suyo, que Blas de Lezo lo único que ha hecho ha sido entorpecerle, y a resultar de esto a él lo nombran marqués de la Real Defensa de Cartagena de Indias, y en el mismo correo en que lleva su nombramiento viene la defenestración de Blas de Lezo. Se le quitan todos sus títulos, se le quita todo lo que tiene, se le quita hasta la dignidad. Afortunadamente, Mr. Lezo, sí, pasamos. Bueno, antes de decir, esto es Mount Vernon, en Estados Unidos. Mount Vernon, que lleva el nombre por Edward Vernon, es la casa de los Washington. Era la casa de Lawrence Washington, que luego heredaría a su hermanastro, residencia del primer presidente de los Estados Unidos, y hoy en día muy emblemática en los Estados Unidos, donde hay cerca de 500 sitios que se llaman Vernon. Estados, condados, calles, colegios, Vernon. ¿Quién lleva el nombre de Blas de Lezo? Pasamos esto, son historiadores británicos que hablan bien de Blas de Lezo, pasamos. Bueno, aquí dice, si uno quisiera diseñar el perfecto héroe militar, Blas de Lezo sería un primer candidato. Pasamos. Esto es un periódico de hace poco en el que Barcelona pide a Madrid que quite, el Ayuntamiento de Barcelona le pide al Ayuntamiento de Madrid que quite la estatua de Blas de Lezo. Pasamos. La Armada nunca lo olvidó. 4 barcos han llevado el nombre de Blas de Lezo en la historia. Al principio del siglo XIX un vapor de ruedas, al final del siglo XIX un vapor ya de hierro, un crucero de la República, un crucero que se dio de baja, pasamos, en el año 91, Blas de Lezo también, y actualmente la F-103, que es uno de los barcos más mejores y más vanguardistas que tenemos. Muchos pueblos llevan ya, muchas ciudades llevan el nombre de Blas de Lezo en sus calles. Carlos III, el hijo de Felipe V, le devuelve la honra, le devuelve la dignidad y le concede el marquesado de Oviedo, que se ha venido transmitiendo ininterrumpidamente a sus hijos, con la excepción de los dos paréntesis de las dos repúblicas. Yo personalmente, bueno, hay quien dice que ve a Blas de Lezo en el Marcial de Benito Pérez Galdós, de Trafalgar. Yo personalmente veo, pasamos, al capitán Jack Aubrey, no sé si habéis visto Master and Commander, Master and Commander es un libro de liderazgo, ¿no? Si habéis visto esa película, es muy bonita, es muy buena, sí. Está muy bien hecha. Yo veo ahí a Blas de Lezo, ¿no? Y yo creo que desde luego de Blas de Lezo se podría hacer una película preciosa. Pasamos. Final de Blas de Lezo. Dije al principio que había otra diferencia con la contaría al final. Hoy en día, la tumba de Horacio Nelson, hablo de diferencias con Horacio Nelson, la tumba de Horacio Nelson es visitada por millones de personas cada año. Tiene un catafalco, aún está hecho con la madera del palo mayor del Vanguard, que era su buque insignia en la batalla de Abukir, que fue mucho más importante que la de Trafalgar, justo antes de Trafalgar. Bueno, Blas de Lezo, no sabemos dónde está su cuerpo. Como no se sabe bien de qué murió, si de las heridas aquellas que os he dicho que estaba al borde de Galicia y tal, o de una enfermedad, posiblemente fiebre amarilla, y a todos los que morían de enfermedad se les tiraba al mar. Yo siempre había pensado, y así lo había creído todo el mundo, que le habían tirado al mar, lo cual me parecía muy bien. Oye, mira, para un marino, el mar,
Yo siempre cuento que en el Panteón de Marinos Ilustres, no sé si lo conocéis, después de ver todas aquellas maravillas que hay ahí, que es muy bonito, al final hay una pequeña pileta detrás del altar en que hay 7 ánforas con agua que refresca cada año Juan Sebastián Elcano. Se supone, es una alegoría de los 7 mares, agua de los 7 mares, que se van echando cada año allí. Es una forma de homenajear a los marinos que murieron en la mar y se les tiró al agua, sin más. Por ejemplo, Juan Sebastián Elcano, sin ir más lejos. Pero no, Blas de Lezo parece ser que, bueno, era caballero de la Veracruz, y entre otras cosas los caballeros de la Veracruz se encargaban de enterrar a los que no tenían dinero. Por lo tanto, se piensa ahora que se le pudo enterrar en una capillita pequeña de la Veracruz que había aneja al convento de San Francisco, en Cartagena de Indias. Ese convento hoy en día es un cine en desuso, y su dueño ha autorizado a que se busque allí su cadáver, sus huesos, pues de la misma forma que hace poco recordaréis lo de Miguel de Cervantes. Bueno, estas son algunas otras conferencias, las pasamos, y a mí este epitafio me encanta, ¿no? Esto es lo último que escribe Lezo antes de morir, ¿no? Dile a mis hijos que morí como un buen vasco, amando y defendiendo la integridad de España y del imperio. Gracias por todo lo que me has dado, mujer. Me parece una despedida preciosa. Una persona con 52 años se va a morir y le dice a su mujer que ha querido mucho y que él lo único que ha hecho ha sido servir al rey de España, como yo espero que os haya servido a vosotros con esta